Buenas noches, comunidad del Clan Nocturno. Dejen su comentario aquí abajo diciendo qué hora marca su reloj y desde dónde nos están acompañando. Tampoco olviden dejar su like si están disfrutando de las historias. Prepárense, porque vamos a comenzar a contar historias que ocurrieron en Guadalajara. Ahora, me llamo Miguel y trabajo como vendedor ambulante en el Mercado Libertad, en Guadalajara, desde hace casi 15 años. Mi puesto está en uno de los pasillos más concurridos, cerca de la entrada que da a la acera de la Calzada Independencia. Vendo de todo un poco: gorras, gafas de sol, llaveros o unas fundas de celular baratas. Ya conozco a la mayoría de los clientes de vista, y a muchos hasta por su nombre. Mi rutina es siempre la misma. Llego temprano, monto el puesto, platico con otros vendedores y paso el día atendiendo. Hasta esa mañana de jueves, todo estaba dentro de lo normal. Pero fue ese día cuando encontré la nota que cambió mi vida. Llegué alrededor de las 7:30, como siempre. El mercado todavía estaba abriendo y algunos locatarios levantaban las cortinas metálicas. Mientras quitaba la lona azul que cubre el puesto por la noche, noté un papel doblado pegado con cinta en la esquina de la estructura. Pensé que sería algún aviso de la administración, tal vez sobre mantenimiento o cambio de horario. Tomé el papel y vi que no tenía nada oficial. Era una hoja blanca, doblada a la mitad, con una sola frase escrita a mano: "Tú sabes lo que hiciste". Lo curioso es que la letra era firme, como si la persona hubiera escrito sin prisa y con un bolígrafo negro grueso. En ese momento sentí un escalofrío. Leí y releí la frase varias veces, tratando de entender. Tú sabes lo que hiciste. ¿Qué hice yo? No tenía problemas con nadie, no debía dinero a nadie y nunca me había metido en líos. Miré alrededor para ver si alguien me observaba, pero la mayoría de los vendedores todavía estaba ocupada montando sus puestos. Guardé la nota en el bolsillo, sin saber si mostrársela a alguien o fingir que no había pasado. Tenía la sensación de que aquello era una acusación, y peor aún, que venía de alguien convencido de que yo había hecho algo grave. Mientras acomodaba las gorras en la parte delantera, intenté recordar si en los últimos días había pasado algo extraño. Lo máximo fue un cliente que se quejó del precio de unas gafas y se fue molesto, pero nada importante. También pensé en los otros vendedores. ¿Será que alguno me confundió con otra persona? En el Mercado Libertad, todos se conocen, pero también hay mucha gente nueva que aparece a vender de manera improvisada. Me quedé con eso en la cabeza hasta que, cerca de las 9, decidí mostrarle la nota a Chava, que vende relojes en el puesto de al lado. Chava la miró, frunció el ceño y dijo que nunca había visto esa letra. Está raro esto, Miguel. Puede que alguien quiera intimidarte. Mejor ponte atento, comentó. Le pregunté si había visto a alguien cerca de mi puesto, pero me dijo que él había llegado apenas 15 minutos antes que yo. Eso no ayudó en nada, solo aumentó mi preocupación. Empecé a fijarme más en el movimiento, tratando de ver si alguien pasaba varias veces o me miraba demasiado, pero era difícil. En ese pasillo, el flujo de gente es constante y las caras se confunden rápido. A la hora de la comida, subí a la parte alta del mercado a comer un plato de birria. Pero la nota no se me salía de la cabeza. Saqué el celular y le tomé una foto, pensando en mandarla a algunos amigos para ver si reconocían la letra. Al final no lo hice, por miedo a que pensaran que estaba exagerando o paranoico. Cuando regresé a mi puesto, me di cuenta de que el ambiente seguía igual, pero yo no. Cada persona que se acercaba me parecía sospechosa. Un señor que preguntó el precio de un llavero me miró más de lo normal, y juro que tuve la impresión de que sabía algo. Al final del día, mientras cerraba la lona, me quedé mirando el punto donde estaba pegada la nota. La cinta seguía ahí, adherida al metal. Pensé en quién podría haber hecho eso sin ser visto. El mercado tiene cámaras, pero no en todos los pasillos, y las que hay muchas veces no funcionan. Pasé la noche dando vueltas en la cama, recordando a cada cliente que había tenido, cada vendedor con quien había discutido, y nada tenía sentido. Tú sabes lo que hiciste. Esa frase resonaba en mi cabeza como una sentencia. A la mañana siguiente fui más temprano para ver si encontraba algo sospechoso.
Caminé por los pasillos antes de abrir mi puesto, saludando a los guardias y observando. No vi a nadie diferente. Pero al llegar a mi puesto, sentí un frío en el estómago. Había otra nota, pegada exactamente en el mismo lugar, con la misma cinta. Esta vez, la frase era: "No sirve fingir". El corazón me empezó a latir muy rápido. Ahora ya no era coincidencia ni error. Alguien me estaba enviando un mensaje claro, y parecía decidido a seguir haciéndolo. Me quedé unos segundos con el papel en la mano, sintiendo las manos sudorosas. Miré alrededor, pero todo parecía normal. El ruido de los vendedores gritando ofertas, el olor a tamales y café, nada indicaba que algo extraño hubiera pasado. Llamé a Chava para mostrarle la segunda nota, y abrió los ojos de sorpresa. «Esto ya es acoso, Miguel. Tienes que hablar con la seguridad del mercado». Asentí, pero en el fondo sabía que sin pruebas no harían mucho. Aún así, fui al puesto de seguridad y mostré las dos notas. El guardia dijo que iba a estar pendiente y avisar si veía algo raro. Regresé a mi puesto, pero no pude concentrarme en el trabajo. Comencé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Una mujer que compró una gorra y me miró mientras se alejaba. Un chico que pasó corriendo y rozó mi puesto como si quisiera distraerme. Todo me parecía sospechoso. Durante el día atendía clientes habituales, pero lo hacía de manera automática, como si mi mente estuviera en otro lado. Al final de la tarde, cuando guardaba la mercancía, noté que la cinta de la segunda nota había desaparecido del metal. Yo no la quité. Eso me dejó aún más inquieto. No podía ser el viento porque el mercado está cerrado y la cinta estaba bien pegada. Pensé que tal vez se había caído y alguien la había tirado, pero era demasiada coincidencia. Decidí que al día siguiente llegaría antes que todos y me quedaría observando mi propio puesto desde lejos, antes de abrir. Si alguien dejaba esas notas, lo iba a ver. Pasé la noche casi sin dormir, con la sensación de que me vigilaban incluso en casa. El sábado llegué poco después de las 6 de la mañana. El mercado aún estaba casi vacío, solo unas pocas personas caminaban por los pasillos. Me quedé en un punto más alejado, cerca de una columna, desde donde podía ver mi puesto. Esperé unos 20 minutos y no pasó nada. Cuando ya casi iba a montar, vi a un hombre parado a unos 10 metros de espaldas, mirando hacia mi puesto. Llevaba una gorra oscura y una chaqueta gris. Parecía que esperaba algo. Antes de que pudiera acercarme, se dio vuelta y entró en un pasillo lateral. Corrí tras él, pero al doblar la esquina ya no estaba. El pasillo daba a varias salidas y escaleras, y no había nadie más cerca. Volví frustrado a mi puesto, pero aliviado al ver que no había nota ese día. Pensé que quizás se había rendido, o que se dio cuenta de que lo estaba observando. Igual estuve atento todo el día, con los ojos escaneando el pasillo cada minuto. Por la noche, fui a casa cansado, pero con un poco de esperanza de que todo hubiera terminado. Esa esperanza duró poco. El lunes, al llegar, encontré otra nota, pegada en el mismo lugar. La frase esta vez era: «Habrá regreso». Me revolvió el estómago. Ya no era solo intimidación, parecía una amenaza. Llevé la nota directamente a seguridad, que dijo que hablaría con la administración, pero sentí que no harían nada. Decidí empezar a cerrar más temprano y evitar quedarme solo. Aún así, la sensación de que alguien me seguía me acompañó hasta afuera del mercado. Un día, al salir a almorzar, noté a un hombre siguiéndome a unos 10 metros. Caminaba al mismo ritmo, girando las esquinas igual que yo. Entré a propósito a una ferretería y él siguió derecho sin mirar atrás. Podría haber sido coincidencia, pero en mi cabeza ya no existían esas. Empecé a cambiar mi camino a casa, tomando calles distintas, mirando siempre por encima del hombro. Y aunque no había nadie, sentía que había alguien ahí. Hablé con mi hermana sobre lo que pasaba, pero no le conté todos los detalles para no preocuparla demasiado. Me dijo que fuera a la policía, pero pensé, ¿qué les voy a decir? ¿Que alguien deja notas anónimas? Probablemente pensarían que era una broma de mal gusto. Incluso empecé a dudar si no estaba exagerando, hasta que el viernes, al llegar, encontré una cuarta nota. Esta vez decía:
Se acerca el día. Era como si cada mensaje construyera algo, una advertencia, una cuenta regresiva. Guardé la nota en la cartera y pasé el día con un nudo en la garganta. No pude almorzar bien. Mi cabeza giraba entre tratar de recordar algo que justificara eso y pensar en 1000 escenarios de quién podría estar detrás. Lo más extraño era que nadie alrededor parecía notar nada. Para todos, mi vida seguía igual. Pero por dentro, estaba al borde de un ataque de nervios. Empecé a notar que en algunos días aparecía un hombre diferente parado cerca de mi puesto, sin comprar nada. Movía el celular, miraba los puestos alrededor, pero nunca directamente a mí. Cada vez que lo miraba, se daba la vuelta y se iba. Pensé que podía ser el mismo de la chaqueta gris, pero nunca pude ver bien su rostro. Anoté mentalmente la hora en que aparecía, casi siempre a media mañana, y decidí que si volvía, lo seguiría discretamente. El martes, poco después de las 10, apareció. Llevaba una chaqueta negra esta vez, pero tenía la misma manera, parado, como si esperara a alguien. Lo observé desde lejos y cuando empezó a caminar, dejé mi puesto con Chava diciéndole que iba al baño. Lo seguí a unos 15 metros, tratando de no llamar la atención. Cruzó el pasillo central, bajó las escaleras al piso de abajo y entró en la zona de puestos de electrónicos usados. Allí se mezcló con la gente y desapareció. Por más que busqué, no pude encontrarlo. Volví a mi puesto con la sensación de haber perdido la única oportunidad de saber quién era. El resto del día fue pesado y por la noche, mientras guardaba las cosas, noté algo nuevo. No había nota. Eso debería tranquilizarme, pero no fue así. Parecía que el silencio formaba parte del juego. Durante el camino a casa, imaginaba cuál sería el próximo paso de esa persona. Llegué a pensar que quizás me estaban castigando por algo que ni siquiera recordaba. A la mañana siguiente, decidí llegar aún más temprano, antes que los guardias abrieran las puertas principales. Mientras esperaba en la acera, vi un carro blanco parado al otro lado de la calle, con los vidrios polarizados. No pude ver quién estaba adentro, pero el motor estaba encendido. Lo miré por unos segundos y de repente arrancó y dobló la esquina. No pude anotar la placa. Minutos después abrieron el mercado y fui a montar mi puesto. No había nota. Otro día en blanco, que solo hacía todo más confuso. Al final de esa semana estaba casi convencido de que todo había terminado. Empecé a relajarme, atender mejor a los clientes y hasta dormir un poco más tranquilo. Fue entonces cuando, un lunes, al llegar, encontré no una, sino 3 notas pegadas en mi puesto, todas escritas con la misma letra, una encima de otra. La primera decía, está cerca. La segunda, no puedes escapar. Y la tercera, la más corta, mañana. Sentí las piernas temblar y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Mostré las notas al guardia, que solo negó con la cabeza y dijo que iba a registrar el incidente. Pero noté que para él eso era solo otra historia rara del mercado. Volví a mi puesto y pasé el día mirando a todos lados, esperando que algo sucediera. No pasó nada. Por la noche cerré más temprano y fui directo a casa. Cerré puertas, ventanas y dejé la luz de la sala encendida. Dormí en el sofá, vestido, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. El mañana llegó. Era martes. Fui al mercado como quien va a una ejecución. Llegué temprano y me quedé parado frente a mi puesto unos segundos antes de levantar la lona. Por alguna razón, tenía miedo de lo que iba a encontrar. Cuando finalmente levanté la lona no había nada. Ninguna nota, ningún signo de que alguien hubiera tocado mi puesto. Abrí para vender, pero pasé la mañana con la sensación de que algo estaba a punto de pasar. Alrededor del mediodía, una mujer que nunca había visto se acercó. Usaba gafas de sol grandes y un vestido negro sencillo. Me pidió ver una gorra, y mientras se la mostraba, sonrió raro y dijo, «Bonita, pero creo que ya tienes una igual». Antes de que pudiera responder, dejó la gorra en mi mano y se alejó desapareciendo entre la multitud. Me quedé parado, tratando de entender si eso tenía algún significado o si estaba tan paranoico que veía mensajes ocultos en todo.
Ese mismo día noté algo que me puso más tenso. El hombre que aparecía de vez en cuando volvió, pero esta vez no se quedó parado. Pasó lentamente frente a mi puesto, me miró por un instante y siguió. Su mirada no era la de un cliente, ni de curiosidad, era una mirada de reconocimiento, como si me conociera. Esperé unos segundos y fui tras él, pero ya había desaparecido. Era como intentar atrapar humo con las manos. Empecé a pensar que quizás era mejor cerrar el puesto unos días. Hablé con Chava y me dijo que lo entendía, pero que si desaparecía, podría parecer miedo, y quienquiera que fuera, se sentiría victorioso. Ese consejo solo me dejó más confundido. Al final decidí seguir trabajando, pero con mucha atención, y así pasaron 2 días, sin notas, sin apariciones extrañas, solo con el peso constante de esa amenaza. El viernes, que solía ser un buen día de ventas, el mercado estaba más lleno de lo normal. Cerca de las 11, noté un sobre marrón en la esquina de mi puesto, medio escondido entre 2 cajas de gorras. Lo tomé y al abrirlo encontré solo una foto. Era una foto mía tomada desde lejos mientras cerraba el puesto por la noche. Lo raro es que la foto estaba doblada por la mitad y en la doblez había escrito «Última oportunidad». Se me congeló la sangre. Eso ya no era solo un mensaje, era una prueba de que alguien me estaba siguiendo de cerca. Pasé el resto del día intentando disimular los nervios, pero las manos me temblaban cada vez que alguien se acercaba. Por la noche, antes de irme, me quedé parado en la puerta del mercado mirando a ambos lados de la calle. Nada. Pero al doblar la esquina, juro que vi el reflejo de alguien escondiéndose detrás de un poste. No fui a comprobar. Solo seguí caminando rápido. El sábado decidí ir armado con el celular listo para grabar. Llegué temprano, monté el puesto y me puse atento. Cerca de las 9, apareció un sobre parecido en el mismo lugar. Esta vez dentro había solo un papel con la palabra «Hoy». El corazón me dio un vuelco. No pude vender nada. Solo miraba a la gente intentando adivinar quién sería el próximo en acercarse. Cuando fueron las 3 de la tarde, comencé a desmontar el puesto antes de tiempo. Y fue en ese momento que escuché una voz detrás de mí diciendo «Miguel». Me giré rápido y vi al hombre de la chaqueta gris finalmente frente a mí. Era más joven de lo que imaginaba. Tendría unos 30 años, pelo corto y barba de pocos días. Sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Podemos hablar?», preguntó. No sabía qué responder. Él continuó. «Sabes que no puedes escapar de esto». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, un grupo de clientes se acercó y él simplemente se dio vuelta y desapareció por el pasillo. Intenté seguirlo, pero la multitud me lo impidió. Caminé rápido por los corredores preguntando a algunos vendedores si habían visto a un hombre con chaqueta gris, pero nadie. Volví a mi puesto con las piernas temblorosas y la mente dando vueltas. Había dicho, no puedes escapar de esto. ¿Escapar de qué? ¿Algún error del pasado o algo que ni recordaba? Esa duda empezó a corroerme y parecía que era eso justo lo que él quería. El domingo no trabajé. Me quedé en casa, acostado en el sofá mirando al techo. El silencio de mi sala parecía más opresivo que el ruido del mercado. Cada carro que pasaba me hacía levantar para espiar por la ventana. Casi no comí. Al final de la tarde recibí un mensaje anónimo en el celular. Mañana, mismo lugar, misma hora. El número no tenía foto ni nombre, y cuando intenté llamar, cayó directo al buzón de voz. El lunes fui al mercado como quien va a una ejecución. Llegué temprano y esperé. A las 9, nada. A las 10, nada. Cuando llegó las 11, vi a la mujer del vestido negro otra vez, esta vez sin gafas, pero me miró y sonrió igual de raro. Pasó frente a mi puesto sin decir nada. Segundos después apareció el hombre de la chaqueta gris, viniendo en sentido contrario. Se cruzaron en el pasillo, se miraron rápido y cada uno siguió en direcciones distintas. Antes de que él desapareciera, corrí tras él. Lo seguí hasta la escalera que llevaba al piso de abajo. No aceleró el paso, como si supiera que yo estaba detrás. Al final de la escalera, giró a la izquierda y entró en una puerta metálica que estaba entreabierta. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada.
Toqué pero nadie respondió. Intenté abrir pero estaba con llave. Me quedé unos minutos ahí hasta que varias personas me miraron como si yo fuera el raro. Volví a mi puesto y pasé el resto del día callado, atendiendo de manera automática. Cuando cerré, encontré una última nota pegada en la lona. No tenía mensaje amenazante, solo 3 palabras: hasta muy pronto. Guardé la nota en el bolsillo y me fui con un peso en el pecho. No sabía si era un aviso de que algo iba a pasar pronto o solo una forma de mantenerme en tensión constante. Volví a casa por la misma calle de siempre, una ruta popular aquí en Guadalajara. Pero esa noche, las fachadas parecían diferentes y más antiguas. Al llegar a mi puerta, encontré un candado que nunca había estado allí y las luces apagadas. A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad, pero los vecinos afirmaron no haberme visto llegar la noche anterior. Suelo volver del trabajo siempre por el mismo camino, sin pensar mucho en eso. Es una calle concurrida, con panaderías, pequeñas tiendas y gente pasando de un lado a otro, especialmente al atardecer. Ese día ya era de noche, cerca de las 8:30, y estaba cansada. El clima estaba fresco, típico aquí en Guadalajara cuando el día se enfría rápido. Puse mis audífonos y caminé en automático, como siempre, pero después de unos minutos empecé a sentir algo extraño. Las fachadas de las casas, que conozco desde niña, parecían distintas. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si fueran más viejas, con paredes gastadas y ventanas de madera. Al principio pensé que estaba distraída y que mi mente me jugaba una broma. Seguí caminando, pero noté que incluso las tiendas no eran las mismas. Donde normalmente hay una farmacia 24 horas, había una pequeña tienda con un letrero antiguo y medio borrado. No había nadie adentro, ni siquiera autos pasando. El sonido de la ciudad parecía distante, apagado. Miré al cielo y, extrañamente, no vi ninguna farola encendida, solo un tono anaranjado que salía de algunas ventanas. Mi corazón empezó a acelerarse, pero seguí adelante porque reconocía el camino, o al menos eso creía. Cuando llegué a mi calle, la sensación empeoró. Todas las casas estaban apagadas, excepto algunas luces débiles detrás de cortinas pesadas. Me acerqué a mi casa y noté otra cosa rara. No estaba la alfombra en la puerta. Siempre dejo esa alfombra verde con un dibujo de flores. Pensé que alguien la había quitado para limpiar, pero entonces vi algo que me hizo detenerme. En la reja había un candado enorme, que nunca había puesto. La pintura de la reja también parecía distinta, más desgastada, con óxido. Me quedé parada unos segundos, intentando entender lo que veía. Llamé a mi hermano, que vive conmigo, pero no hubo respuesta. Saqué el celular y traté de llamar, pero no tenía señal, ni internet ni llamada. Miré a los lados esperando ver a algún vecino, pero no había nadie en la calle, ni sonido de televisión, ni perros ladrando, nada. Un silencio pesado. Pensé en forzar el candado, pero la sensación que me dio era demasiado mala. Decidí alejarme y dar la vuelta a la manzana para ver si encontraba a alguien. Caminé rápido, pero parecía que las calles eran más largas de lo normal. Incluso el empedrado parecía diferente, con piedras irregulares, como esas calles antiguas que casi no existen en la ciudad. Ya no reconocía las puertas ni las casas. Traté de abrir el mapa en el celular, pero la pantalla se trababa. Mi corazón latía fuerte y empecé a sentir un frío en el estómago, como cuando algo va a salir mal. Pensé que quizás estaba sufriendo un ataque de ansiedad, pero todo a mi alrededor decía que no era solo eso. Entonces, al doblar la esquina, vi a una señora sentada en una mecedora frente a una casa. Llevaba un vestido largo, parecía de otra época. La luz débil del interior iluminaba solo parte de su rostro. Me acerqué y le pregunté la hora. No respondió. Solo me miraba como si intentara reconocerme. Luego, muy despacio, negó con la cabeza sin apartar la mirada. Eso me erizó la piel de pies a cabeza. Seguí caminando y, de repente, al doblar otra esquina, todo parecía normal otra vez.
Las tiendas estaban en su lugar, las farolas encendidas, y volvió el ruido de autos y gente. Miré el reloj. Eran las 9:15. Debería haber llegado a casa hace media hora por lo menos. Corrí hacia la puerta y, para mi sorpresa, el candado ya no estaba. La reja estaba normal, con la alfombra verde en su lugar. Entré y encontré a mi hermano viendo la tele como si nada hubiera pasado. Le pregunté si no había escuchado que lo llamaba antes. Me miró confundido y dijo que no, que apenas estaba llegando. Insistí en que había estado en la puerta hace minutos. Él me respondió serio que no había pasado por ahí esa noche. Sentí un gran malestar. Le conté sobre las fachadas extrañas y el candado, pero se rió diciendo que debía estar cansada o con hambre. Empecé a dudar también, pero algo dentro de mí decía que realmente había pasado. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a trabajar. Volví a la misma hora de siempre, por el mismo camino, intentando observar todo. Todo parecía normal. Farmacia abierta, gente en la calle, luces encendidas. Al llegar a casa, saludé a los vecinos que estaban en la acera. Uno comentó casualmente que no me había visto volver la noche anterior. Me quedé helada. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, que estuvo en la puerta hasta tarde y no me vio pasar. Esa noche di vueltas en la cama, pensando en cada detalle. Recordaba la textura del óxido en la reja, el sonido casi inexistente en la calle, el vestido de la señora. Era como si mi memoria estuviera demasiado clara para ser una invención. A la mañana siguiente intenté comentarlo en el trabajo, pero terminé sintiéndome ridícula. Todos se rieron y dijeron que debía haber confundido el camino. Pero conozco esas calles mejor que mi propia sala, y lo más extraño era la sensación en el cuerpo, como si hubiera respirado un aire diferente, más denso y frío. Decidí hacer una prueba. Salí más temprano del trabajo y fui por el mismo camino, observando cada esquina, cada fachada. Todo estaba en su lugar, moderno, con movimiento. Esperé hasta que oscureciera un poco, caminando despacio. No ocurrió ningún cambio. Volví a casa aliviada pero frustrada. Parecía que eso solo había pasado porque no lo esperaba, como si fuera algo que escogió el momento justo para mostrarse. Guardé la experiencia para mí, pero no pude dejar de pensar en ella. 2 días después, regresando a casa, vi algo que me hizo detenerme. Frente a la tienda que siempre está cerrada de noche, había una puerta entreabierta. No era común. La luz dentro era débil y amarillenta, y se veían estantes de madera. Por impulso, di un paso hacia la puerta, pero una mujer salió y la cerró rápido, echando llave con una gran llave. No me miró, solo pasó a mi lado y desapareció en la esquina. El olor que quedó era a madera húmeda y vela apagada. Eso me hizo apurar el paso. Al doblar la siguiente esquina, por un instante, tuve la certeza de que las fachadas eran antiguas otra vez. Mi corazón se aceleró. Miré hacia atrás y la calle parecía más oscura de lo normal. Pero cuando parpadeé, todo volvió a la normalidad. Mi respiración estaba corta y noté que mis manos sudaban. Era como si estuviera a punto de cruzar a ese lugar otra vez, pero no hubiera ido hasta el final. Le conté a mi hermano sobre la puerta de la tienda, y él dijo que nunca había visto a nadie allí, que ese lugar llevaba años abandonado. Eso no tenía sentido, porque siempre veía movimiento durante el día. Busqué en internet y encontré una foto antigua de la calle, de décadas atrás. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que las casas en la foto eran exactamente como las que vi esa noche extraña. Incluso la tienda con el letrero apagado estaba ahí. En la imagen no aparecía la señora de la mecedora, pero había un detalle que me puso la piel de gallina. En la puerta de una de las casas había un candado idéntico al que vi en mi reja. No sé cómo explicarlo, pero parecía que esa foto había capturado el mismo escenario en el que estuve atrapada por unos minutos. Pasé la noche mirando la imagen, ampliando cada rincón, buscando alguna pista. Cuanto más miraba, más sentía un peso extraño en el aire de mi cuarto. Desde entonces, empecé a evitar pasar por esa calle de noche. Prefería dar una vuelta más larga, aunque eso me retrasara. Pero algunas veces, cuando no tenía opción,
Cruzaba rápido sin mirar a los lados. Aún así, en 2 ocasiones tuve la impresión de escuchar pasos detrás de mí. Nunca había nadie cuando me volteaba, pero el sonido era rítmico, como si alguien mantuviera el mismo paso que yo. Lo peor es que en las 2 veces el ruido paró justo cuando llegué a mi puerta. Una noche estaba lloviendo y tuve que acortar el camino. La calle estaba vacía y el agua reflejaba las luces de los postes. En medio del camino vi que una de las lámparas parpadeaba y detrás de ese poste había una figura parada. Era alta, delgada y parecía llevar sombrero. No se movía. Seguí caminando sin mirar, pero sentía que esa figura me observaba. Al pasar cerca, no escuché respiración ni pasos, pero percibí un olor fuerte a moho. Cuando miré de reojo, la figura ya no estaba. Corrí hasta mi casa y cerré la puerta con llave. Mi hermano me preguntó por qué estaba tan mojada y agitada, y dije que era por la lluvia, pero por dentro sabía que no era solo eso. Esa calle tenía algo, algún vínculo con un pasado que aún estaba ahí, de alguna forma. Era como si, en ciertas condiciones, volviera a ser lo que fue un día, atrayendo a quien pasara. Y yo no quería ser atrapada de nuevo. Aunque intentaba evitarla, la obsesión creció. Empecé a investigar la historia del barrio, buscar fotos antiguas y hablar con vecinos mayores. Una vecina anciana, doña Teresa, me dijo algo que me heló la sangre. A veces, esta calle muestra su cara antigua. Es cuando no quiere que vuelvas a casa esa noche. Lo dijo como si fuera normal, como si describiera el clima, y antes de que pudiera preguntar más, entró en su casa y cerró la puerta. Desde esa conversación, no pude quitarme la idea de que la calle tenía una voluntad propia, una especie de conciencia antigua. Empecé a notar pequeños detalles, los relojes en las vitrinas de las tiendas, que siempre estaban parados a una hora específica, el olor a tierra mojada, incluso en días secos, y el silencio repentino que caía cuando pasaba por ciertos puntos. Era como si alguien o algo estuviera observando cada movimiento mío, eligiendo cuándo dejarme pasar y cuándo hacerme detener. Una noche, casi llegando a casa, sentí un toque suave en mi hombro. Me giré rápido, pero no había nadie. El aire estaba más frío y la luz del poste más débil. Miré hacia atrás y vi una sombra larga que se extendía por las paredes. Corrí los últimos metros y entré, cerrando todo con llave. Mi hermano me miró preocupado, pero no dije nada, porque no sabía cómo explicar algo que ni yo misma entendía bien. Con el tiempo, mi rutina cambió. Empecé a salir más temprano, evitar salir sola y, sobre todo, intentar no pensar mucho en esa calle. Pero era difícil. Cualquier ruido, cualquier cambio en el clima o la luz me hacía recordar esa noche. Y lo peor es que a veces juraba escuchar pasos y voces bajas afuera, incluso cuando estaba sola en el departamento. La sensación de ser observada no me dejaba dormir bien. Fui a la comisaría para preguntar si había registros de desapariciones o casos extraños en esa calle. El policía me miró raro y dijo que no había nada fuera de lo común, solo los problemas normales de la ciudad. Cuando pregunté si alguien había reportado algo parecido, cambió de tema rápido, como si no quisiera hablar del asunto. Eso aumentó mi desconfianza. Una mañana decidí hablar con uno de los comerciantes de la calle. Era un hombre sencillo, de mediana edad, y dijo que la calle era normal, al menos durante el día. Cuando mencioné la noche, se puso serio y contó que hace muchos años, antes de que yo naciera, un incendio destruyó parte del barrio. Algunas personas murieron y otras desaparecieron. Desde entonces, dicen que la calle tiene momentos en que se queda atrapada en el pasado. Eso explicaba la foto antigua que encontré, el candado y la señora en la mecedora. Quizás, de alguna manera, yo había pasado por uno de esos momentos, entrando en una especie de falla en el tiempo. No sabía si era un sueño, un delirio o algo sobrenatural. Solo sabía que no podía explicarlo con lógica. La sensación de desesperación y confusión que tuve esa noche todavía estaba dentro de mí. En las semanas siguientes, evitaba salir de noche. Pero una vez, por necesidad, tuve que ir al mercado tarde.
Fui rápido, pero al regresar, la calle parecía más silenciosa y oscura de lo normal. La farola que siempre parpadeaba estaba apagada y el aire olía fuerte, como a humo. Cuando me acerqué a mi casa, el candado estaba ahí de nuevo, brillando bajo la luz tenue, pero yo no recordaba haber salido a ponerlo. Intenté abrir, pero estaba cerrado firmemente. Llamé a mi hermano, que vino con unos alicates y cortó el candado. Entré, pero sentí como si hubiera cruzado una barrera invisible. El silencio pesado me envolvió y miré hacia atrás, esperando ver la calle. Pero solo había la sombra de los árboles moviéndose en el muro. Mi hermano no vio nada extraño. Dijo que estaba exagerando, pero sabía que algo estaba mal. Comencé a anotar todo lo que pasaba para intentar entender. Horas, lugares, sensaciones, todo. A veces los sucesos parecían desconectados. Otras veces tenía sentido que todo estuviera ligado a esa calle y sus misterios. Mi mente empezó a jugar conmigo, confundiendo pasado y presente. En algunas ocasiones soñaba que caminaba por una calle que no existía, con fachadas antiguas y personas que hablaban en idiomas que no entendía. Una noche me desperté con un ruido extraño en la puerta de mi casa. Me levanté despacio y fui a verla. La reja estaba cerrada, pero había una nota pegada al candado. La tomé y leí rápido. «No vuelvas aquí de noche». La letra era ilegible, temblorosa. Mi corazón se aceleró y al mirar la calle vi que la luz del poste estaba apagada. No había señales de nadie, pero sentí como si una presencia estuviera muy cerca, observando cada movimiento mío. Al día siguiente mostré la nota a mi hermano, pero él dijo que debía ser una broma de algún niño. Quería creer eso, pero la sensación de amenaza no desaparecía. Empecé a preguntarme si tenía alguna relación con las historias del incendio o con la señora que vi sentada en la mecedora. No sabía si era real, un sueño o algún tipo de advertencia. Entonces decidí hablar con más vecinos del barrio. Muchos eran escépticos, pero un señor llamado Ernesto me contó una historia que me puso la piel de gallina. Dijo que la calle tenía una maldición y que quienes la desobedecían podían desaparecer, atrapados en una especie de limbo entre el pasado y el presente. No supe qué decir, pero escucharlo hablar con tanto miedo hizo que todo pareciera más real. Empecé a sentirme cansada, agotada mentalmente. Era como si esa calle me hubiera robado parte de mi energía, dejándome confundida e insegura. Mi trabajo comenzó a sufrir y la gente notó mi cambio de actitud. No quería contar lo que pasaba para no parecer loca, pero mi hermano me miraba cada vez más preocupado. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos lentos en el pasillo del departamento. Mi hermano no estaba en casa. Me levanté para ver, pero no había nadie. La luz del pasillo parpadeó y el silencio volvió pesado. Me quedé quieta un rato, hasta que sentí que podía respirar otra vez. Esa noche tuve un sueño extraño. Caminaba por la calle antigua y veía mi reflejo en la ventana rota. El reflejo no era mío, sino de otra persona mirándome fijamente. Al despertar sentí un frío que no pasó en todo el día. Durante semanas traté de evitar esa calle, pero sabía que en algún momento tendría que enfrentar ese misterio. Necesitaba entender qué estaba pasando, aunque no hubiera explicación. Era como si la calle se hubiera vuelto una parte viva de mi historia, imposible de ignorar. Esa misma semana desperté con voces bajas afuera. Eran susurros que no entendía, pero sonaban angustiados. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. Un viento fuerte agitó las hojas de los árboles y las luces de los postes parpadearon. Fue suficiente para cerrar la cortina rápido, intentando protegerme de algo que no veía pero sentía. Con el tiempo me di cuenta que la calle parecía responder a mis sentimientos. Cuando estaba tranquila, las fachadas eran normales, las luces encendidas y el ambiente pacífico. Pero cuando estaba ansiosa o asustada, la calle cambiaba, mostrando la versión antigua y sombría que tanto me aterraba. Era como si la calle tuviera voluntad propia, un estado de ánimo que cambiaba según cómo me sentía. Ese descubrimiento no me trajo alivio,
De hecho, aumentó mi miedo. No podía controlar mi ansiedad y eso me hacía vulnerable a lo que la calle mostraba. Era un ciclo sin fin, una trampa invisible. A veces parecía que la calle quería atraparme allí para siempre, atrapada entre el pasado y el presente, entre lo real y lo imposible. Hoy evito mirar mi puerta por la noche. Evito mirar por la ventana cuando todo está demasiado silencioso. Y a veces me detengo en medio del camino y respiro profundo, intentando alejar la sensación de que alguien me observa, que la calle espera que vuelva a ese lugar extraño. No sé si es verdad, pero no puedo ignorar lo que viví. No sé si fue un sueño, una alucinación o algo que no podemos explicar, pero la calle que conocía, la que siempre me dio seguridad, parece haber desaparecido. Y aquí estoy, en la duda, esperando que si aparece otra vez pueda pasar sin perderme para siempre en esa noche que no debería haber ocurrido. Trabajo vendiendo churros en un puesto cerca de la avenida Chapultepec, en el centro de la ciudad. Todos los días, al final de la tarde, hay un guitarrista que aparece en una esquina, siempre tocando las mismas canciones. Nunca le pregunté su nombre, pero ya reconozco la melodía. Es algo simple, pero que atrae a la gente. Yo lo observo mientras arreglo mi puesto o espero a alguien que quiera comprar. Es una compañía silenciosa. ¿Sabes? Esa que ni notas, pero está ahí todos los días, como un ritual. En las últimas semanas estuve pensando en ofrecerle un café al músico. Hacía frío por la noche y pensé que sería un gesto lindo, porque él nunca parece tomar nada mientras toca. Una noche, cuando ya casi cerraba, junté valor y compré un café en un kiosco cercano. Quería entregárselo para agradecerle por la música que me acompaña cada día. Cuando llegué a la esquina, él ya estaba ahí con la guitarra apoyada en la pierna, la cabeza baja, tocando medio distraído. Me acerqué despacio, sin querer molestar. «Oye, aquí tienes un café», le dije, extendiendo el vaso. Él ni miró bien, solo me sonrió un poco y siguió tocando. Pero cuando intenté hablar de nuevo, pasó algo extraño. De repente, desapareció. Fue como si se hubiera diluido entre la multitud. Miré a los lados, pero no vi a nadie con guitarra ni al músico en ningún lugar. La gente pasaba normalmente, como si nada hubiera pasado. Quedé un poco confundido, tratando de entender si había sido cosa de mi cabeza. Pensé que tal vez se había alejado rápido, solo para no tomar el café. Decidí volver al puesto, pensando que al día siguiente él estaría ahí otra vez. Sin embargo, al día siguiente pasó algo diferente. Mientras atendía a un cliente, escuché que comentaba con un amigo sobre un guitarrista que había muerto en esa misma esquina, años atrás. El cliente parecía medio interesado en la historia y contó que el tipo tuvo un accidente de coche cerca de la avenida Chapultepec y que nadie sabía bien cómo pasó. Pero desde entonces dicen que su espíritu aparece tocando guitarra de vez en cuando, como si estuviera atrapado en ese lugar. Me quedé un poco con los pelos de punta, porque recién ahí empecé a juntar las piezas de lo que había pasado la noche anterior. Intenté preguntar más detalles, pero el cliente no sabía mucho. Decía que era un rumor antiguo, algo que la gente de la zona comentaba. Él mismo nunca lo había visto, solo lo había escuchado. Traté de pensar en alguna explicación más racional, pero no podía olvidar cómo el guitarrista desapareció en medio de la multitud, casi como un fantasma. Sentí un nudo en la garganta y un frío raro en el cuerpo. Esa noche, cuando cerré el puesto, no pude dormir bien. Pensaba en el guitarrista y en el café que no quiso tomar. La sensación era que necesitaba ese gesto, pero no podía aceptarlo. No sé explicar bien, pero parecía que estaba atrapado ahí tocando para nadie, esperando algo que nadie veía. Pasé horas mirando por la ventana, esperando quizás verlo de nuevo. En los días siguientes, observé la esquina con más atención. Intenté hablar con otras personas que pasaban, pero nadie parecía haber notado al guitarrista antes. Algunos decían que habían escuchado la música, pero no sabían quién era o si era alguien real. Otros pensaban que era solo una historia para asustar a los turistas. No sabía en qué creer, pero su presencia,
la música me parecía demasiado real. Un día, encontré a un señor que dijo conocer al músico cuando todavía estaba vivo. Contó que el guitarrista se llamaba Esteban y era un joven talentoso que tocaba en las calles para pagar las cuentas. Era una persona sencilla, humilde y amaba la música más que nada. El señor dijo que ese accidente fue una tragedia para todos los que lo conocían y que quizás él todavía no había dejado ese lugar de verdad. Al tercer día después del café, decidí llevar a un amigo para mostrarle la esquina donde aparecía el guitarrista. Quería ver si él también podía percibir algo, si no era solo cosa de mi cabeza. Nos quedamos un rato allí, mirando a los lados, esperando. Nada, ni una nota de guitarra ni una sombra. Solo el ruido normal de la calle, coches pasando, gente caminando. Mi amigo se rió y dijo que estaba inventando historias para asustar. Confieso que me sentí un poco molesto con su reacción, pero no podía culparlo. Después de todo, ¿quién creería una historia así? Yo mismo lo habría encontrado raro si no hubiera pasado por lo que pasé. Pero esa noche, cuando cerré el puesto solo, escuché una música bajita que venía de la esquina. No era nada fuerte, parecía una canción triste, casi un susurro. Miré al lado y por un momento pensé que iba a ver al guitarrista, pero la calle estaba vacía. Me quedé parado tratando de entender qué era eso. La música paró y volvió el silencio. Mi corazón se aceleró y volvió esa sensación rara que ya conocía. A la mañana siguiente, no conté nada a nadie, por miedo a que pensaran que estaba loco. Pero por dentro algo había cambiado. Empecé a respetar esa presencia, aunque no supiera si era real o producto de mi imaginación. Volví a hablar con otros vendedores de la zona para intentar saber más cosas sobre el guitarrista. Algunos decían que era mejor no meterse con esas historias porque traía mala suerte. Otros tenían relatos parecidos, de personas que sentían a alguien tocando guitarra cuando no había nadie. Parecía que el espíritu de Esteban seguía tocando para quien quisiera escuchar, aunque nadie pudiera verlo. Una noche, cuando ya estaba cerrando el puesto, escuché pasos apresurados viniendo de la esquina. Miré y, entre la multitud, vi una sombra rápida pasar. Pensé que podía ser cualquiera, pero las formas, el movimiento, me recordaron al guitarrista. Seguí con la mirada, pero desapareció entre la gente, como antes. Sentí ganas de gritarle que se detuviera, pero no salió nada de mi boca. Me quedé parado, sin saber qué hacer. En los días siguientes empecé a notar otras cosas raras. A veces, cuando nadie estaba cerca, escuchaba un sonido de guitarra siendo tocada. No era música alta, era casi un murmullo. Varias veces traté de buscar de dónde venía, pero no encontraba a nadie. Eso empezó a ponerme nervioso, porque parecía que el guitarrista quería que le prestara atención, que lo escuchara de verdad. Pensé en rendirme, en dejar de ir a la esquina, pero no podía. La música se había vuelto una extraña compañía, como si hubiera creado una conexión con ese espíritu. Empecé a llevar más cafés a la esquina, aunque no estuviera seguro de que iba a aparecer para recibirlos. Era una manera de sentirme cerca, aunque fuera solo un fantasma o un recuerdo de la ciudad. Una noche, decidí quedarme hasta más tarde para ver si podía hablar con él otra vez. La calle estaba casi desierta, solo unas luces encendidas en las ventanas de los edificios. De repente, escuché las primeras notas de la música que siempre tocaba. Mi corazón se aceleró y miré hacia la esquina. Ahí estaba, tocando con la misma serenidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Me acerqué despacio, sosteniendo el vaso de café. «Hola, Esteban», dije bajito, con voz temblorosa. Él no respondió, solo siguió tocando. La música llenó el aire y por un momento todo se volvió más liviano, como si la tristeza desapareciera. Me quedé parado, absorbiendo ese momento extraño, sabiendo que tal vez era la última vez que lo vería así, vivo en mi memoria. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación rara de que algo había terminado. Cuando llegué a la esquina, el puesto estaba vacío, sin ese ruido constante de la guitarra. Pasé todo el día medio perdido, como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que tenía. Atendí a los clientes, pero mi mente estaba lejos.
pensando en esa música, en esa despedida silenciosa. Durante la semana, la esquina volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. No vi más al guitarrista, ni escuché el sonido de la guitarra. Traté de seguir con mi vida, concentrarme en las ventas y el movimiento de la calle, pero esa ausencia me dejó un vacío. Era raro extrañar algo que hasta hace poco ni siquiera estaba seguro de que existiera. Una tarde, mientras conversaba con otro vendedor, comentó que había visto una noticia vieja en un periódico de la ciudad, hablando del accidente que mató a Esteban. El artículo decía que el coche chocó contra un poste justo en la esquina de la avenida Chapultepec. Dijo que era una historia triste, pero que algunas personas juraban haber oído la guitarra tocando en las noches de viento. Sentí curiosidad y decidí buscar ese periódico viejo en la biblioteca pública. Encontré la edición de ese día y leí todo el artículo. Realmente hablaba del accidente, de los detalles y de los homenajes al músico. Eso me dejó con una mezcla de tristeza y respeto. Era como si hubiera participado en algo que nadie más veía, un secreto guardado por la ciudad y la música. Desde entonces, empecé a mirar la avenida Chapultepec con otros ojos. Ya no era solo un lugar donde vendía churros, sino un espacio donde historias y memorias convivían. A veces sentía un escalofrío al pasar por la esquina, como si la presencia del guitarrista aún estuviera ahí, esperando ser recordada. Era una mezcla de miedo y cariño, una conexión que no podía explicar. Una noche, cuando la calle ya estaba vacía, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. Solo el sonido de una guitarra tocando una canción lenta y triste. Fue la última vez que escuché esa melodía. Me quedé parado sin saber si debía correr o quedarme. Terminé quedándome, escuchando hasta que la última nota desapareció en la oscuridad. Después de esa noche, nunca más vi ni escuché al guitarrista. La esquina quedó en silencio, solo con el ruido normal de la ciudad. Extrañé esa extraña compañía, ese sonido que parecía contar una historia que nadie más conocía. Confieso que a veces siento ganas de volver por la noche, solo para ver si la música regresa. Me puse a pensar que tal vez el guitarrista estaba atrapado en esa esquina porque amaba ese lugar. Quizás seguía ahí porque la música era todo lo que tenía, lo único que nunca lo abandonó. Era su manera de seguir vivo, incluso después de la muerte. Esa idea me consolaba, aunque daba un poco de miedo. Desde entonces, empecé a prestar más atención a las cosas simples que ocurren a nuestro alrededor, a las historias que las calles guardan. La presencia del guitarrista me enseñó que no todo tiene que ser explicado para existir, que a veces lo inexplicable forma parte de nuestra vida, aunque no lo entendamos del todo. Hoy, cuando paso por la avenida Chapultepec, todavía miro esa esquina con respeto y curiosidad. Nunca más llevé café a nadie, pero siempre siento que alguien me observa, como si el guitarrista estuviera ahí, tocando una última canción solo para mí. Y eso, de alguna manera, me hace sentir menos solo. Unas semanas después, conversando con la dueña del puesto de café, le comenté sobre el guitarrista, y ella puso una expresión extraña. Dijo que también sentía algo raro en esa esquina, pero nunca había tenido valor para hablar de eso. Contó que a veces veía sombras y escuchaba música cuando estaba sola al final del día. Eso me hizo pensar que no era solo cosa de mi cabeza, que tal vez había algo allí. Empecé a fijarme en pequeños detalles que antes no notaba. Cómo el viento cambiaba de dirección en esa esquina, el olor a café que parecía estar siempre en el aire, aunque nadie estuviera vendiendo. Era como si el lugar guardara una memoria viva, que solo algunas personas podían sentir. Eso me ponía curioso, pero también un poco inquieto. Una noche, llegué temprano para cerrar el puesto y vi la guitarra que el músico solía usar apoyada en una silla vacía, casi como si alguien acabara de irse. No había nadie cerca, solo yo y el silencio de la calle. Me quedé un rato mirando el instrumento, sin saber si debía tocarlo o dejarlo. Al final decidí dejarlo, como una forma de respetar ese misterio. A veces, cuando cae la noche y la ciudad se vuelve más silenciosa, siento como si la música del guitarrista
resonara en las paredes de los edificios antiguos, trayendo una calma extraña al lugar. Es como si él siguiera ahí tocando para los pocos que realmente se detienen a escuchar. Eso me hace pensar que todos tenemos algo que nos mantiene atados a un lugar, incluso después de partir. En más de un año desde que todo empezó, seguí vendiendo churros en esa esquina. Cambié un poco mis horarios, pero nunca dejé de pasar por ahí. El guitarrista desapareció, pero la sensación que dejó sigue presente. A veces me sorprendo mirando la calle, esperando escuchar esa melodía, aunque sepa que tal vez nunca vuelva. He intentado contar esta historia a algunos amigos, pero siempre se ríen y dicen que la estoy inventando. Prefiero guardarla para mí, porque sé que fue real. Fue una experiencia extraña que me tocó de una manera que no puedo explicar. Me hizo ver que el mundo tiene más misterios de los que solemos imaginar. Hasta hoy, cuando paso por la avenida Chapultepec, mantengo un ojo en el puesto y otro en la esquina. Nunca sé si encontraré al guitarrista allí, tocando esa música que marcó tantos días de mi vida. Tal vez sea solo un recuerdo, una nostalgia de algo que nunca existió del todo, pero que siento como parte de mí. A veces pienso que ese guitarrista me enseñó a valorar las cosas simples, el sonido de una guitarra, el gesto de ofrecer un café, la presencia silenciosa de alguien que ya no está, pero sigue vivo en la memoria de la ciudad. Y eso, para mí, vale más que cualquier explicación racional. No sé si algún día entenderé lo que realmente pasó en esa esquina. Tal vez no sea para entenderlo. Quizás sea solo para sentirlo. Y sentir, en ese caso, fue suficiente para cambiar mi forma de ver el mundo. Hoy, cada nota de esa música tocada en la avenida Chapultepec es como un secreto que solo él y yo compartimos. Al final, el guitarrista de la avenida Chapultepec se volvió parte de mi historia. Una presencia silenciosa que me acompaña mientras vendo mis churros. Y a pesar de todo, espero que él sepa que ese café, aunque no lo tomara, fue un gesto de respeto y amistad de un vendedor común para un músico que nunca dejó de tocar, ni siquiera después de desaparecer. Mi nombre es Romina. Tengo 32 años y trabajo como mesera en un restaurante pequeño y tranquilo en el barrio de Providencia, en Santiago. No es un lugar elegante, pero los clientes suelen ser educados, gente que vive por ahí o trabaja en oficinas cercanas. Ya estoy acostumbrada a ver caras diferentes todos los días y normalmente no presto mucha atención a cada cliente. Pero ese día, un martes por la tarde, algo me llamó la atención apenas entró. El hombre tenía una postura impecable, como alguien de otra época, y estaba tan pálido que parecía no haber tomado sol en años. Lo más raro es que, aunque era verano, llevaba un abrigo oscuro y pesado. Entró despacio, sin prisa, y eligió una mesa en la esquina, cerca de la ventana. El restaurante no estaba lleno, y el ruido de la calle llegaba amortiguado por la puerta de vidrio. Cuando me acerqué, me miró directamente a los ojos y sonrió de una forma educada, casi demasiado formal. Pidió solo un café negro, sin azúcar, hablando con una voz baja y pausada, como si pesara cada palabra. No pidió nada para comer, lo que ya me pareció raro, porque era justo la hora en que la gente suele pedir algo para almorzar o merendar. Hice mi trabajo como siempre, anoté y fui al mostrador a pasar el pedido. Mientras esperaba que el café estuviera listo, eché una mirada discreta a su mesa. Estaba mirando hacia afuera, fijo en algún punto de la calle, sin moverse. Parecía tan inmóvil que me recordó a una pintura. Por un momento pensé que tal vez se sentía mal, pero como no mostraba incomodidad, seguí trabajando. Tomé la taza, acomodé el plato y volví a la mesa. No me tomó más de 2 minutos hacer eso, y fue entonces cuando todo comenzó a ponerse raro. La mesa estaba vacía. Al principio pensé que se había ido al baño, pero miré alrededor y no lo vi. El baño del restaurante queda atrás, y para llegar ahí hay que pasar por el mostrador. Yo estuve ahí todo el tiempo, así que no podría haberse ido sin que yo me diera cuenta. Fui a la puerta para ver si había salido, pero la calle estaba casi vacía, solo un autobús deteniéndose en la esquina.
Volví a la mesa, medio confundida, y fue cuando vi algo sobre el plato. Varias monedas. Eran monedas antiguas, de peso chileno, pero con un diseño que no veía desde que era niña. De hecho, algunas parecían aún más viejas, de décadas atrás, de la época de mis abuelos. No estaban sucias ni gastadas, pero tenían ese aspecto de metal envejecido, como si hubieran estado guardadas mucho tiempo. El valor era exacto para el café, ni un peso más. Tomé las monedas en la mano y sentí un escalofrío raro, como si estuvieran demasiado frías para el calor que hacía ese día. Se las mostré a Valeria, mi compañera de trabajo, y se le abrieron los ojos. Esas monedas no circulan hace años, Romy. ¿De dónde las sacó él? No supe qué responder. Preguntamos a otros clientes si habían visto al hombre salir, pero todos negaron con la cabeza. Un señor dijo que ni siquiera se había fijado en nadie sentado en esa mesa, lo que me dejó más desconcertada. Yo había hablado con él, anotado el pedido. No podía haber imaginado. Guardé las monedas en el bolsillo del delantal y seguí con el turno. Pero la sensación extraña no pasó. De vez en cuando miraba la mesa, como esperando que volviera o que algo explicara lo que había pasado. Nada. Cuando cerré la cuenta del café, la registré como pagada y dejé la propina como crédito para la caja, pero no le conté al gerente sobre las monedas antiguas. No sabía bien cómo explicarlo sin parecer loca. Cuando llegué a casa esa noche, saqué las monedas del bolsillo y las dejé sobre la mesa. Las miré bajo la luz de la cocina, intentando recordar si había visto ese tipo exacto en algún álbum de colección. Mi papá solía guardar monedas antiguas, por eso reconocía algunos modelos. Pero una de ellas era diferente. Tenía un desgaste extraño en el centro, y el año marcado era 1954. Eso me intrigó, porque era mucho antes de que yo naciera y parecía imposible que alguien todavía llevara eso como dinero corriente. A la mañana siguiente, llevé las monedas para mostrárselas a mi papá. Él tomó una, la examinó unos segundos y frunció el ceño. Esta era de mi abuelo. La recuerdo porque él tenía una igual, con esa marca en el medio. Pensaba que se había perdido cuando murió. Me quedé helada. Le pregunté cómo podía estar seguro y dijo que la marca era un pequeño defecto en la acuñación que hacía la moneda única. No tenía idea de cómo pudo llegar hasta mí. Con el tiempo, comencé a notar otras cosas extrañas en el restaurante, especialmente cerca de esa mesa del hombre pálido. Por ejemplo, a veces, cuando llegaba para el turno de la tarde, encontraba la mesa arreglada de forma diferente, como si alguien hubiera movido los objetos o la silla, pero nunca había nadie sentado allí. Valeria también lo notó y me comentó, pero la gerencia nunca le dio importancia. Intentaba no crear historias en mi cabeza, pero se podía sentir un ambiente pesado en ese rincón. Un día, escuché de una clienta que hace muchos años, en esa misma esquina había ocurrido un accidente grave. Un hombre mayor que vivía en una casa cerca del restaurante desapareció sin explicación y nunca fue encontrado. Pensé si podría ser él o alguien relacionado con ese misterio, pero no se lo conté a nadie porque sabía que pensarían que estaba inventando para llamar la atención. Esa coincidencia no me salía de la cabeza. Una noche, cerrando el restaurante, vi una sombra pasar por la ventana cerca de esa mesa. La calle estaba casi vacía y las luces parpadeaban de forma extraña. Miré por la ventana y no vi a nadie. El viento movía las hojas de los árboles y por un momento sentí que alguien me observaba. Mi corazón latió fuerte y por un segundo pensé en correr, pero respiré profundo y volví al interior. Esa misma semana, decidí investigar en internet sobre monedas antiguas chilenas y desapariciones en Providencia. Encontré varias historias, algunas con fotos viejas que recordaban a ese hombre pálido. La gente hablaba de fenómenos extraños, apariciones y también de monedas que aparecían en lugares inesperados. Sentí miedo y curiosidad y le conté a mi papá, que solo me dijo que tuviera cuidado y no me metiera en esas cosas. Durante un tiempo, intenté evitar mirar esa mesa, las monedas y todo lo relacionado con ese cliente misterioso.
pero era imposible. En mi mente intentaba entender si tenía sentido, si era solo imaginación o algo real. No tenía respuestas y eso me inquietaba. La verdad es que algunas noches, cuando todo estaba en silencio, hasta escuchaba pasos suaves cerca de esa dirección, como si alguien caminara despacio sin querer ser visto. Una tarde, una clienta frecuente me preguntó si sabía algo sobre las monedas antiguas que aparecían en el restaurante. Me contó que su abuelo coleccionaba monedas y que había escuchado una historia parecida de una moneda maldita que pasaba de mano en mano, trayendo cosas extrañas a quien la recibía. No dije nada, solo asentí fingiendo no saber, pero eso me removió. ¿Sería que las monedas tenían alguna conexión con el hombre pálido? Mi papá decidió llevar las monedas a un numismático, alguien experto en monedas antiguas y su historia. El especialista las examinó una por una, confirmó que eran auténticas, algunas muy raras, pero también dijo algo extraño, que en términos de circulación, esas monedas deberían estar en museos, no en manos de clientes de restaurante. Lo último que dijo fue que monedas así cargan historias que van más allá del dinero, como si tuvieran memorias propias. No sabía qué pensar. Todo parecía surreal, pero los hechos estaban ahí. Las monedas, el hombre pálido, los movimientos extraños en la mesa, las historias de desapariciones. Era difícil ignorarlo. En el trabajo trataba de concentrarme, pero mi mente siempre volvía a ese episodio. Una vez pensé en contarle al gerente, pero pensé que se reiría o pensaría que exageraba. Así que guardé todo para mí y seguí viviendo ese misterio en silencio. Una noche, mientras cerraba el restaurante sola, escuché un ruido de silla arrastrándose en el rincón de la sala. Mis ojos fueron directo a la mesa donde él había estado sentado. Me levanté con el corazón latiendo fuerte, pero no vi nada. El silencio volvió rápido, pero la sensación de que algo estaba ahí no me abandonó. Respiré profundo, tomé las monedas y las guardé en el bolsillo, decidida a no dejar que esa presencia me asustara. Pasé a notar que a veces el aire cerca de esa mesa parecía más frío, aunque afuera hacía calor, como si una sombra invisible estuviera ahí, haciendo el ambiente diferente. Nunca creí en fantasmas, pero eso me hizo reconsiderar. No tenía lógica, pero tampoco podía explicarlo fácilmente. Era un misterio que se quedaba en mi cabeza mientras servía a otros clientes, sonriendo, fingiendo que todo estaba normal. Una tarde, con un poco más de valor, decidí hablar con el conserje del edificio junto al restaurante. Le pregunté si sabía algo extraño en la zona, algún suceso antiguo relacionado con ese hombre pálido. Me miró un rato, parecía dudoso, y luego dijo que hace unos 30 años había un vecino mayor que vivía aislado, casi no salía de su casa. Decían que tenía un aire raro, como si fuera de otra época. Tras su desaparición, algunas personas juraban haber visto su figura en las calles por la noche, pero nadie podía explicarlo bien. Me sorprendió esa coincidencia y pregunté si creía que el hombre que atendí podía ser el mismo. El conserje encogió de hombros y dijo que quizás sí, quizás no, que algunas historias quedan para siempre sin respuestas. Eso me dejó pensativa todo el día, porque así me sentía, llena de dudas, sin poder cerrar ese capítulo. En el trabajo, intenté distraerme con la rutina diaria, pero el recuerdo del hombre pálido volvía a cada rato. Un día, una clienta me preguntó sobre las monedas en la caja y cómo aparecían entre el dinero corriente. Inventé una excusa diciendo que quizás coleccionistas pagaban ahí, pero en el fondo sabía que no era así. La verdad era que las monedas parecían tener un propósito, como si quisieran recordarme esa visita extraña. Otro detalle que me molestaba era que, a veces, el sistema del restaurante mostraba pagos con monedas antiguas, pero nadie admitía haberlas usado. La caja, que siempre era rigurosa, empezó a quejarse. El gerente revisó las cámaras de seguridad, pero para sorpresa de todos, la grabación de la cámara cerca de la mesa estaba dañada justo en la hora en que el hombre pálido estuvo allí. Esto aumentó el misterio. El equipo empezó a especular, y la palabra fantasma
circuló discretamente entre los empleados. Intenté alejar ese pensamiento, pero no fue fácil. Sentía que había algo fuera de lo común creciendo cada día. Incluso yo evitaba pasar por esa mesa, y a veces imaginaba si volvería a aparecer, sentado como si nada hubiera pasado. En casa, le conté a mi papá sobre las fallas en la cámara y las monedas en la caja. Se preocupó y me dijo que tal vez era mejor entregar esas monedas a un museo o a un especialista, pero no podía deshacerme de ellas. Sentía que necesitaba guardarlas para entender qué pasaba, para no olvidar esa visita que me había cambiado. Esa misma semana, tuve un sueño extraño. Soñé que servía café al hombre pálido, pero él ya no estaba, solo una sombra. Me daba una moneda brillante, diferente de todas las otras, y susurraba algo que no entendí. Me desperté asustada, con el corazón acelerado y un frío en la espalda. Fue la primera vez que ese misterio invadió mis sueños y no sabía qué significaba. Decidí anotar todo: las monedas, las sombras, el hombre pálido, las fallas en las cámaras. Quería tener todo registrado para entender mejor o mostrar a alguien que pudiera ayudar. Pero nadie creía esas historias y tenía miedo de parecer loca. La única que escuchaba con atención era mi papá, que siempre me decía que tuviera cuidado. Pasaron meses y la rutina volvió a la normalidad. El hombre pálido nunca reapareció y las monedas quedaron guardadas en una cajita en mi casa. A veces, cuando descansaba después del trabajo, las miraba con mezcla de curiosidad y miedo, como si guardaran un secreto que nunca lograría descubrir. Pero lo que más me asustaba era la sensación de que eso no había terminado, que de alguna forma el hombre y las monedas seguían cerca, invisibles, esperando un momento para mostrarse otra vez. No sabía si quería que eso pasara, porque la verdad es que no estaba lista para enfrentar lo que fuera. Una noche, recibí un mensaje inesperado en el celular, de un número desconocido. Era solo una foto de la moneda con el defecto en el centro, la misma que mi papá reconoció. La leyenda decía: "No dejes que el pasado vuelva". Mi corazón se aceleró y por unos segundos pensé en borrarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Traté de responder, preguntar quién era, pero no tuve respuesta. El mensaje quedó en mi mente como una advertencia, o quizás una amenaza. Al día siguiente, intenté hablar con Valeria sobre el mensaje, pero ella estaba inquieta y evitó el tema, como si también sintiera que era peligroso o demasiado extraño para manejar. Decidí que no podía dejar que eso me controlara, pero el miedo ya estaba instalado. Era como si algo invisible estuviera cerca, observándome, esperando que cometiera algún error. Volví al restaurante y, al pasar por la mesa donde se había sentado, noté una pequeña moneda diferente en el suelo, reluciente bajo la luz. La recogí y en ese instante una sensación de vértigo me golpeó. Fue rápido, pero fuerte. Mi cuerpo tembló y tuve que apoyarme en la silla. La moneda cayó al suelo y parecía brillar con una luz que no venía de allí. No sabía si era real, pero sentí que debía alejarme de ese lugar, al menos por un tiempo. Hablé con mi papá, y él insistió en que entregara las monedas a alguien que pudiera guardarlas de forma segura, lejos de mí. Me resistí porque sentía que al deshacerme de ellas, perdería la única conexión con esa historia. Pero él dijo que algunas cosas son demasiado pesadas para llevarlas sola, y que quizás era mejor dejar el pasado donde debe estar. Esa noche tuve otro sueño, más claro e inquietante. Vi al hombre pálido sentado en la mesa, mirándome con ojos profundos, casi vacíos. Sostenía una moneda brillante y repetía la misma frase del mensaje: "No dejes que el pasado vuelva". Me desperté sudando, con el corazón apretado, y por un momento pensé que él estaba en mi casa, observándome. Decidí buscar ayuda. Hablé con un historiador local que se interesó por la historia de las monedas y los fenómenos extraños. Me contó sobre personas que encontraron objetos antiguos y tuvieron experiencias inexplicables, como si esos objetos fueran portales a otra época o advertencias para no revivir ciertas memorias.
Me sugirió que guardara las monedas en un lugar seguro y que intentara no involucrarme más en ese misterio. Dijo que algunas historias no tienen explicación y que lo mejor es respetar lo que no entendemos. Eso me alivió un poco, pero también me hizo reflexionar más sobre lo que pasó en ese restaurante aquella tarde de verano. Volví al restaurante para una última mirada a esa mesa. Nada extraño pasó. El lugar estaba normal, iluminado por las luces de la calle, con olor a café fresco. Las monedas ya no estaban conmigo, pero sentí como si ese rincón guardara un recuerdo invisible, una presencia silenciosa que nunca olvidaría. Desde entonces, la rutina siguió su curso y trato de vivir normalmente, pero de vez en cuando sirvo un café, recuerdo al hombre pálido, la mesa vacía y las monedas antiguas. No sé qué pasó realmente, ni si quiero saberlo. Solo sé que hay cosas en la vida que son misterios y que a veces es mejor dejarlas así, en el silencio del tiempo. Nunca le presté mucha atención al mercado donde trabajo. Es de esos lugares que conoces por el olor de los puestos, por la charla de los vecinos y por el ruido constante. Siempre pensé que era un lugar normal, lleno de gente yendo y viniendo, con sus problemas, prisas y rutina. Pero hay cosas que no puedes explicar y que se quedan en la cabeza, aunque trates de olvidarlas. Me llamo Maribel. Tengo 28 años y trabajo en un puesto de artículos religiosos desde hace casi 3 años. Ese día, nada parecía diferente hasta que pasó algo raro en medio del ajetreo del mercado. Estaba acomodando unas imágenes y velas en la estantería cuando de repente noté que el ruido frente a mi puesto disminuyó. Normalmente, el mercado tiene un zumbido constante, mezcla de voces, pasos y música. Pero allí, en un pasillo cerca de donde estaba, todo quedó en silencio. Un silencio tan fuerte que parecía que alguien había presionado un botón y quitado todo sonido. Miré alrededor esperando que alguien lo hubiera notado, pero nadie parecía darse cuenta. Seguían caminando y conversando como si nada hubiera cambiado. Entonces, empecé a sentirme incómoda. ¿Sabes cuando sientes que algo no está bien, pero no sabes qué es? Eso fue exactamente lo que sentí. El pasillo parecía vacío y el silencio era casi palpable. No sé si fue mi imaginación, pero parecía que hasta el aire estaba más pesado y detenido. Traté de seguir ordenando las cosas, pero ese silencio me atraía, me llamaba de una forma extraña. Me quedé mirando fijamente ese pasillo, con la sensación rara de que algo estaba pasando justo frente a mí, y yo era la única que lo notaba. Decidí salir del puesto para mirar de cerca. No era común que alguien estuviera tan callado en ese pasillo, ni siquiera en los momentos más tranquilos del mercado. Cuando me acerqué, el silencio seguía absoluto. No se oía ni una conversación baja, ni un paso, nada. Era un vacío extraño, como si el lugar hubiera sido succionado de todo sonido. Me quedé unos segundos observando. De repente sentí un escalofrío en la nuca, esa sensación que uno tiene cuando siente que lo están observando o cuando algo no tiene sentido. Me di cuenta de que la gente del mercado seguía caminando normalmente, al otro lado del pasillo, sin notar nada. Era solo ahí donde el silencio dominaba, como si fuera una burbuja de silencio solo en ese espacio. Era demasiado extraño. Empecé a preguntarme si estaba loca o cansada, pero nada encajaba. Entonces, mirando el suelo, me fijé que el piso en ese pasillo parecía diferente, menos gastado, casi como nuevo, aunque sabía que ese pasillo era antiguo y siempre había estado igual. Volví al puesto, pero sentía que el silencio me seguía. Todo estaba normal, pero el pasillo parecía haber dejado una marca extraña en mí. Me senté intentando concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos no salían de allí. Intenté hablar con una compañera para ver si había notado algo, pero me dijo que no había visto nada raro. Eso me dejó aún más confundida, porque yo sabía lo que había visto, o mejor dicho, sentido. Entonces, se me ocurrió salir al patio central del mercado, que queda justo después de ese pasillo. Quería saber si el silencio había quedado solo ahí o se había extendido.
Apenas salí al patio, el ruido volvió como siempre. Las voces, los pasos, el olor a comida que venden por ahí. Pero el pasillo que acababa de dejar parecía diferente, como si hubiera cambiado, aunque no podía explicar cómo. Era una sensación extraña, difícil de describir. Miré de nuevo el pasillo desde el patio y traté de fijarme en los detalles que me habían llamado la atención antes. El piso, los azulejos, hasta las paredes me parecían menos gastados, como si hubieran sido cambiados recientemente. Me pareció raro porque siempre pensé que el mercado tenía ese aspecto medio viejo, medio desgastado por el tiempo, con marcas de las personas y las cosas. Ahora parecía más nuevo, más limpio, diferente, pero no de una forma buena, sino rara. Empecé a pensar si podría ser alguna obra que había pasado sin que yo supiera, pero recordé que nadie había comentado nada, y los otros puestos parecían igual que siempre, sin cambios. La sensación de que algo había pasado en ese pasillo me seguía molestando. Me quedé observando un rato más, tratando de entender si era solo cosa mía o si realmente había algo raro ahí. Esa duda me dejó inquieta, como cuando sientes que olvidaste algo importante, pero no sabes qué es. En esas noches, cuando cerraba el puesto y salía del mercado, trataba de dejar todo eso atrás. Caminaba por el camino de siempre, pensando si solo había sido una impresión mía. Pero la sensación no desaparecía. Seguía sintiendo ese silencio dentro de mi cabeza, ese pasillo diferente guardado en la memoria, aunque sabía que nadie más que yo lo había notado. Me preguntaba si algún día entendería lo que realmente pasó allí, o si eso seguiría siendo un misterio que llevo conmigo hasta hoy. Los días siguientes no podía dejar de pensar en ese extraño silencio. Cada vez que pasaba cerca de ese pasillo, me ponía tensa, esperando que volviera a suceder algo, pero no pasó nada. El ruido volvió a la normalidad, la gente, el mercado con su movimiento habitual. Traté de contárselo a algunos amigos, pero me miraban como si estuviera inventando historias, y yo misma no sabía explicarlo bien, solo sabía que no era normal. Empecé a fijarme en los pequeños detalles después de ese día. Notaba olores diferentes, miradas extrañas de la gente, una sombra que parecía moverse demasiado rápido. Era como si el mercado estuviera un poco distinto para mí, como si hubiera abierto los ojos a algo que los demás no veían. La verdad es que eso me afectó, me dejó desconfiada de lo que realmente podía confiar en los lugares que frecuento todos los días. Una vez, hablando con la dueña del puesto de al lado, comenté sobre el pasillo y el silencio, y ella puso una cara rara, como si no quisiera hablar mucho. Cambió rápido de tema, y eso me dejó con la mosca detrás de la oreja. ¿Habrá notado algo y prefería no hablar? ¿O era solo cosa mía? Estas dudas no me dejaban tranquila, y ya no podía mirar ese pasillo igual. Volví a prestar atención a las historias que la gente contaba en el mercado. Cosas pequeñas, sin mucha importancia, pero con algo raro. Algunos hablaban de luces que parpadeaban por la noche, otros de pasos que no pertenecían a nadie. Nada que alguien pudiera probar, solo rumores. Pero para mí, todo eso empezó a tener sentido después de ese día del silencio. Era como si ese pasillo tuviera una historia que nadie quería contar. Una noche, cuando ya cerraba el puesto, escuché un ruido diferente que venía de ese pasillo. Fue un sonido bajo, casi un susurro, que me hizo detenerme. Me quedé escuchando, pero no pude entender lo que decían. Parecía una conversación, pero nadie apareció. Mi corazón se aceleró, tuve ganas de correr, pero me quedé. Al día siguiente pregunté a otros si habían oído algo, pero nadie confirmó nada. Pensé que tal vez ese pasillo tenía alguna razón para ser diferente. Quizá era algo antiguo, algo ligado a la historia del mercado que yo no conocía. Decidí investigar un poco, preguntar a los mayores del barrio, ver si alguien tenía información. Algunas historias decían que el mercado estaba construido sobre un terreno que antes fue un cementerio. Eso me dejó con desconfianza, pero no sabía si era verdad o solo un rumor. En una de esas conversaciones, un señor me contó que cuando era niño jugaba cerca del mercado
y a veces sentía una presencia rara cerca de ese pasillo. Dijo que no tenía miedo, solo una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Eso me recordó el escalofrío que sentí la tarde del silencio absoluto. Era difícil explicar, pero parecía que esa parte del mercado guardaba algo que no estaba para ser visto por cualquiera. Con el paso del tiempo, seguí observando el pasillo con una mezcla de miedo y curiosidad. A veces parecía que la luz allí era diferente, más débil, o que las sombras se alargaban de una manera rara. Evitaba pasar rápido, como si así pudiera evitar que pasara otra vez y yo no estuviera lista para enfrentar lo que fuera. Pero tampoco podía alejarme del todo, porque esa historia se había metido dentro de mí. Una vez llevé a un amigo para que viera el pasillo. Quería que entendiera lo que sentía, que no estaba loca. Su reacción fue rara también. Cuando llegamos cerca, el silencio cayó de repente, como la primera vez que lo viví. Él se puso tenso, me miró asustado y dijo que sintió algo pesado, difícil de explicar. Eso me hizo sentir menos sola, pero también más asustada. El mercado escondía algo y acabábamos de descubrirlo. Después de esa visita, las cosas se volvieron aún más extrañas para mí. A veces escuchaba susurros entre el ruido habitual. Veía sombras rápidas pasar por el rabillo del ojo. Mi cabeza se llenaba de preguntas sin respuestas. Intenté seguir con mi vida normal, pero era difícil. El silencio de ese pasillo había abierto una puerta dentro de mí. Una puerta que tal vez nunca se cerraría por completo. Por más que quisiera, no podía dejarlo atrás. Con el paso de las semanas, noté que algunas personas que frecuentaban el mercado también evitaban pasar cerca de ese pasillo. No sé si era coincidencia o si sentían algo parecido a mí, pero vi miradas desconfiadas y pasos más rápidos cuando se acercaban. Una señora que vende flores en la esquina me dijo en voz baja que no le gustaba ese pasillo desde siempre, que no se puede explicar, pero no es lugar para quedarse mucho tiempo. Pensando en lo que dijo, quise entender si había una explicación práctica para ese miedo. Hablé con un guardia de seguridad del mercado, un hombre grande y de pocas palabras. Me contó que tuvo que ir a ese pasillo para atender quejas de clientes que decían oír ruidos extraños en la madrugada, como pasos y voces bajas. Dijo que nunca vio nada, pero que el lugar tiene una energía diferente, algo incómodo. Esa charla me dio escalofríos porque confirmaba lo que yo sentía. Algo en ese pasillo no era natural. Pero cuando intenté contarle a otros, la mayoría pensó que exageraba o que mi imaginación me jugaba una mala pasada. Eso me hizo sentir aún más sola, como si estuviera viviendo algo que nadie más podía entender. Pero para mí era demasiado real para ignorarlo. Una noche, mientras cerraba el puesto sola, volví a escuchar ese silencio profundo que venía del pasillo. Todo se detuvo de repente, incluso las voces y los pasos. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo fuerte. Quise correr, pero mis pies no respondieron. Sentí que me observaban, que me evaluaban, como si ese silencio fuera una advertencia. Después de unos segundos, el sonido volvió lentamente, como si nada hubiera pasado. Desde ese episodio, empecé a sentir nervios solo de pensar en trabajar allí. Evitaba mirar el pasillo para no sentirme vulnerable. Cambié mis horarios para no estar sola, porque el miedo se había metido en mi rutina. Era extraño porque no tenía una explicación lógica, pero el sentimiento estaba ahí, constante, acompañándome todos los días, como una sombra que no podía dejar atrás. A veces me decía que todo podía ser estrés, cansancio, rutina pesada, que necesitaba relajarme y dejar de pensar tanto. Pero incluso en los días más tranquilos, la sensación no desaparecía. Era como si algo de ese pasillo se hubiera quedado pegado a mí, una presencia invisible que no podía alejar. Y lo peor era que no sabía si realmente quería alejarme o si necesitaba entender lo que ese lugar intentaba mostrarme. Un día, mientras acomodaba unas velas, escuché una conversación entre dos ancianos que pasaban cerca. Hablaban en voz baja sobre un antiguo vecino que desapareció misteriosamente en el mercado años atrás. Dijeron que el hombre desapareció justo en esa zona del pasillo. Me quedé en silencio tratando de oír más,
pero cambiaron de tema rápido. Eso solo aumentó mi sospecha de que el pasillo guardaba algo que nadie quería revelar. Volví a casa esa noche con el corazón pesado. Pensé si sería mejor dejar todo y buscar otro trabajo, pero una parte de mí sentía que tenía que enfrentar eso, entender lo que ese lugar quería mostrarme. Era raro porque no sabía si hablaba en serio o solo intentaba convencerme para enfrentar mi miedo. Solo sabía que ese pasillo había cambiado algo en mí y no podía ignorarlo más. En los días siguientes, empecé a notar las reacciones de la gente en el mercado. Algunos empleados evitaban el pasillo y hasta los clientes lo esquivaban si podían. Era como si el mercado estuviera vivo, guardando un secreto antiguo. Trataba de encontrar una explicación racional, pero lo único que sentía era un peso, una tensión en el aire que no podía ignorar. Estaba atrapada en ese misterio y no sabía qué hacer. Hoy, cuando paso por el mercado, todavía siento un escalofrío cerca de ese pasillo. A veces lo miro tratando de entender si fue solo un momento raro o si hay algo más, algo que nunca podré explicar. No sé si conseguiré una respuesta o si ese silencio profundo y ese pasillo diferente seguirán siendo un misterio que llevo conmigo para siempre. Y quizás, pensando bien, eso es lo que hace que todo sea demasiado real para olvidarlo.